Ya. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Porque como voy a estar dentro de la presentación, no puedo estar leyendo las preguntas acá, así que no hay problema, intervienen. O de repente Nelly puede darles el pase, o Gaby, para que puedan hacer las preguntas. Porque yo no voy a estar viendo de tanto el texto. Ya, yo te aviso. Nelly avisa. Ya, genial. Entonces, ¿me confirman si es que se puede ver la pantalla? Sí, sí, ya la estamos viendo. Gracias. Ya, genial. Entonces vamos a ver un pequeño video. Espero que se llegue a escuchar. Básicamente lo que vamos a ver en el video es otro resumen de la que es la presentación del día de hoy. Así que presten mucha atención. El video tenía sonido. Creo que no se podía escuchar el sonido. No sé si es que se pueda escuchar de alguna forma. Pero si no, igual no. Simplemente era una música de fondo, así que no hay más problema con eso. Bueno, para empezar, vamos a empezar hablando sobre este tema, sobre el plástico. En esta imagen de acá, lo que se quiere representar es que nosotros solamente el 15% de todo el plástico que encontramos en el océano se puede observar. ¿Qué quiere decir con que se puede observar? Que se encuentra en la superficie. O sea, nosotros cuando vamos a la playa de repente y vemos bolsas o residuos de plástico que están flotando, eso solamente es el 15% de toda la cantidad de plástico que se encuentra a nivel mundial. El otro 15%, que vendría a ser la columna del iceberg de plástico, que así lo llaman, se encuentra flotando, pero en la columna de agua. O sea, ya no en la superficie, sino dentro del océano. Y el otro 70%, ¿no? Que es casi todo lo que no se va a observar, se encuentra en las profundidades. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tan profundo podemos encontrar este plástico? Bueno, miren esta imagen de acá. Esta imagen de acá es residuos plásticos, ¿no? De una bolsa que se ha encontrado nada más y nada menos que en las fosas de las Marianas. Las fosas de las Marianas es el lugar más profundo del planeta. ¿A cuánto podemos llegar las fosas? Llega a 11.34 kilómetros de profundidad, que se encuentra en el Pacífico, ¿no? Más o menos por Australia. Imagínense que si a 11 kilómetros de profundidad encontramos residuos plásticos, ¿qué esperamos encontrar a 5 metros, a 15 metros, 25 metros en otros lugares de la Tierra? Son cifras sumamente alarmantes.
y que para poder limpiarlo, además de que cuesta muchísimo dinero, el esfuerzo que se está empleando para hacerlo es realmente increíble. Y ahora voy a explicarles un poquito al respecto. Para entrar un poquito más en detalle, vamos a hablar un poquito de plásticos aquí en Perú. Acá tenemos una infografía del Ministerio del Ambiente, donde nos damos cuenta que 30 kilos al año se utilizan plásticos por persona. En el Perú utilizamos 3.000 millones de bolsas plásticas por año. Y solo en Lima Metropolitana y el Callao se genera el 46% de los residuos plásticos en todo el país, casi la mitad de plástico a nivel país. Tenemos que el tiempo aproximado de degradación, bolsas plásticas, las comunes, ¿no? Son de 400 años. Esos vasitos de Tecnopor que usamos en las fiestas porque no queremos lavar esos vasos de vidrio, ¿no? Y lo queremos hacer un poco más fácil, demoran 1000 años. Y las cañitas, que gracias a Dios poco a poco se están extinguiendo en nuestro país, demoran 200 años, que me parece uno de los peores inventos que han podido hacer. En el 2015, ya el 90% de las aves marinas habían ingerido plástico. En el 2015. 5 años después, ahora en 2020, me animaría a decir que la cifra llegaría casi al 100%. ¿Cuál es el impacto de estas bolsas de plástico? Miren, más o menos alrededor de 1 trillón de bolsas de plástico se producen en el mundo. De este trillón, se demoran 1000 años aproximadamente en degradarse completamente. Y ojo que llamamos degradarse, no porque totalmente desaparece, sino que se vuelven residuos mucho más pequeños, que lo llamamos microplásticos, que son mucho más difíciles de detectar que estas bolsas grandes. Bueno, ahora, podría ser la posible solución? ¿No? Cambiar estas bolsas de plástica por bolsas de tela. ¿Qué haces con esto? Evitas la extracción del petróleo, que también contamina, como podrán haber visto documentales, historias, noticias, porque el petróleo se obtiene tanto del mar, que ha habido derrames muchísimas veces en Piura, por ejemplo, o en la Amazonía peruana. Además de esto, se evita el deceso de la fauna silvestre. ¿Por qué? Tanto por el plástico contaminante como por la extracción de petróleo. Y además se reduce el consumo de energía. Entonces, las bolsas de tela vienen a ser ahora la mejor disposición en vez de usar bolsas de plástico, ¿no? Porque ahora vienen las bolsas biodegradables que venden en los supermercados, pero que se llaman biodegradables, ¿por qué? Porque sí, se empiezan a degradar por obra y gracia de la naturaleza, pero no desaparecen. Se vuelven partículas mucho más pequeñas y más perjudiciales aún. Este es un poco de lo que ya habían tocado. Yo no voy a tocar mucho ese tema porque me contaron que ya han llevado una exposición al respecto, pero más o menos para poder tener en claro cuál es el objetivo de esta ley de plástico, es establecer un marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, ya sean las bolsas, el tecnopor, las cañitas, etc. ¿Qué nos dice esta ley? Que para el 2021, o sea, ya el próximo año en diciembre, ¿no? Porque esta ley basa de 2018 en diciembre, si no me equivoco, va a haber una reducción progresiva de bolsas de base polimérica, que son las peores, ¿no? Una cadena polimérica de varios polímeros de petróleo. Y en el 2021, la obligación del uso de materiales reciclados en botellas, o sea, el PET, ¿no? El PET, ¿qué es lo que va a hacer? Es una de las mejores materias primas para que se pueda reciclar ese plástico. Y actualmente hay algunas prohibiciones, ¿no? Como que ya no se pueden usar bolsas plásticas y te dan una bolsa, llamémosle biodegradable, entre comillas, que ya no, en algunas municipalidades han decretado que ya no se puede usar las cañitas. Igualmente en la norma te dice que ya no se puede usar, pero hasta el 2021 se tiene que ir bajando y ahora lo que te hacen es cobrarte por estas bolsas, que si bien puede que reduzca en algunos casos, en otros simplemente la gente le da igual
y empieza a pagarlo. Si yo tengo dinero y quiero usar la bolsa, la voy a pagar. En vez de tener dentro de sus vehículos, de mantener con ellos una bolsa de tela que se puede doblar fácilmente y guardarlo en cualquier lugar. Entonces, no es tanto la ley que empiece a reducir el plástico, sino también entrar un poco en la concientización y enseñarle a las personas de por qué el plástico es totalmente malo, qué es lo que hace porque de repente no conocen, por ejemplo, lo que estamos presentando el día de hoy, no lo conocen, y las personas que no conocen cuál es el daño que hace el plástico, lo van a seguir consumiendo. Este es un resumen de cómo aplicaba estas leyes, ¿no? Nosotros ya nos encontramos en el último, ya en los 36 meses, ya casi nos quedan simplemente un año. Y es simplemente, esto era como un resumen de la ley. Para el 2023 ya vamos a pagar 50 céntimos por bolsas biodegradables, ¿no? Si no quieres pagar, ya sabes, lleva tu bolsa de tela y ahórrate problemas. Y evitas que estás contaminando también. Ahora, el Tecnopor también se tiene que desaparecer totalmente. Así que se está viendo para que se pueda regular aún más, porque el Tecnopor se degrada mucho más rápido, pero es mucho más perjudicial. Acá para empezar, algunos de los primeros casos que podemos encontrar, para entrar un poquito más a detalle, uno de los primeros casos data del 1931. Esta imagen que ven de acá no es la misma del caso de 1931, que es de un tiburón que fue apresado en un neumático. Pero la puse porque quería que ustedes vean más o menos, puedan darse cuenta cómo es que puede haber sido este caso, ¿no? De repente el tiburón, en la misma forma que ven acá, en la imagen se ve que es una red de pesca, ¿no? Que se llaman redes fantasmas, que están flotando en el mar sin ninguna interacción. Y puede que haya pasado lo mismo en un neumático. Aquí hay otros datos que nos comentan que el 83% de ballenas se han enredado al menos una vez con estas redes fantasmas y el 60% se han enredado al menos una segunda vez. Acá pueden observar el tamaño, esta es una persona promedio, debe ser en 1,72 y pueden ver el tamaño de la cola. Imagínense cuántos kilos de redes de pesca tiene enredado en la cola, cuánto daño le hace, porque quizás al enredarse en la cola no le va a dejar que no coman los alimentos, ¿no? Pero lo que sí va a hacer es hacerle mucho daño. Es como si tú en tus muñecas o en tus brazos te empieces a enredar algo, por ejemplo, como un nylon, poco a poco te va a ir lacerando la piel y eso te va a ocasionar heridas. Y ahí vienen las bacterias. Y en algunos casos, como por ejemplo en algunas tortugas que se empiezan a enredar, empieza a haber una necrosis, que es muerte de células, y al final termina perdiendo la aleta. Y una ballena sin aleta, desgraciadamente, se va a morir. Otro signo que vemos de alerta sobre estos problemas también datan de muchísimos años atrás, en los años 60, observados en focas y en aves marinas. Igualmente en focas vemos las redes de pesca, que normalmente se le atraviesan en el cuello y empiezan a ver laceraciones a nivel de cuello, que les traen muchísimos problemas como laceraciones de piel, heridas, infecciones e incluso hasta la muerte, ¿no? Y en el caso de las aves, vamos a comentar ya un poquito más a detalle en las siguientes diapositivas. Aquí son tres diferentes estados de cómo este plástico va a reducirse en el océano. El primero vemos que es el método físico, que es por la radiación ultravioleta, que juega un papel fundamental en la degradación de estos plásticos, pero que es muchísimo más lenta que en la Tierra, porque en la Tierra va directamente. Aquí no. Los rayos ultravioleta van a ser también absorbidos por el mar. Entonces va a ser un poquito más difícil de que se puedan degradar a partículas mucho más pequeñas. Pero igualmente se van a sedimentar y van a empezar a hundirse y van a llegar también al fondo. Otra forma de que estos plásticos se vuelvan a degradar es por la vía química. Estos plásticos que están flotando se encuentran que tienen unos POPs, que son unos contaminantes orgánicos persistentes.
Estos de acá, ¿qué quiere decir? Son sustancias tóxicas muy difíciles de retirar y que en concentraciones muy bajas pueden ocasionar daños terribles, ya sea a las personas o a los animales. Y estos plásticos van a absorber toda esta concentración, ¿no? Y se va a disolver en el agua de mar. Y así va a hacer no solamente que los animales ingieran ese plástico con toxinas, sino que ya el medio que rodea el agua, que rodea estos plásticos, ya va a tener estos tóxicos. Igualmente van a afectar, ¿no? Directamente, de repente no consumiéndolos, sí, pero sí por las branquias. Entonces son otras formas. Y bueno, la parte biológica que ahí hablamos de la bioacumulación, que es cuando tú empiezas a comer plástico y lo empiezas a acumular dentro de tu sistema y vas a obtener muchísimo más plástico. Y tienes la otra parte que es la biomagnificación, que es llevar desde un nivel trófico mucho más pequeño, como por ejemplo un pez chiquitito o una alga, y lo empiezas a elevar hasta depredadores superiores como tiburones. Entonces, los tiburones, si bien no van a comer esa alga, pero sí van a comer de repente un crustáceo o un pez que se come esa alga, que ya tiene plástico. Entonces, se va a magnificar, ¿no? Desde el estrato más pequeño hasta el más grande. Miren, el 40% de la basura va a aumentar en verano por obvias razones. Y esto no debería pasar. Es más, debería mantenerse por lo menos. No esperemos más, pero por lo menos debería mantenerse. Sin embargo, es un 40% de aumento en verano. Y de estas basuras, más de 690 especies han tenido alguna interacción con basuras marinas. Tenemos a tortugas, ballenas, tiburones ballenas o tiburones en general, animales bentónicos como cangrejos, aves y peces, ¿no? Por ejemplo, como el hipocampo, el caballito de mar, han tenido interacción con plástico. Aquí hablamos un poquito de qué son los plásticos, como ya les había dicho, para poder entrar un poco más en detalle. Los plásticos son polímeros procedentes del petróleo que se combinan con otras sustancias o aditivos para que puedan persistir y que sean de difícil degradación, ¿no? Para que puedan resistir a la temperatura si los podemos usar. Esto acá es, por ejemplo, como una ley que estaba en revisión, pero en España, que es de repente un poquito más rigurosa, porque están tomando también en consideración las colillas, ¿no? Sabemos que las colillas de cigarro tienen plástico, ¿no? Tienen celulosa. Entonces es igual totalmente contaminante. Y una colilla te puede contaminar hasta 10 litros de agua. Entonces, ahí hay otro tema que también se tiene que observar. Lo demás son cosas ya, en verdad, por ejemplo, globos, palitos de globo, son cosas que se han creado simplemente para darle gusto al humano, pero que no nos sirve y si no existieran, no nos harían ningún tipo de problema. Por ejemplo, de hecho, todos han visto alguna vez una fiesta que está llena de globos y que se ve hermosa y que empezamos a decorarlo, pero no nos vamos a pensar qué es lo que hacen estos globos, que son totalmente de plástico. ¿Tú volverías a usar globos para adornar fiestas si supieras de esto? Que termina en playas, que termina donde te estás bañando, que terminan de estos tipos de residuos y que no solamente queda ahí, sino que son afectados miles de aves y hasta tortugas, por poner algunos ejemplos, porque son muchísimas más especies que son afectadas también por plástico de globo. Y que no solamente vemos como acá que la tortuga, por decirlo de alguna manera, ha sido afortunada, ¿no? Por llegar a estas personas que le van a retirar esto, y como ven ya tiene laceraciones dentro de su aleta y que posiblemente pueda haber una necrosis y una pérdida de la aleta, sino que en el caso del ave, se mueren, se mueren y es una muerte súper lenta y en verdad dolorosa. Entonces, la persistencia de estos plásticos que encontramos en la naturaleza, como bien saben, como hemos podido hablar un poquito de esto, va a conducir a riesgos serios para el ser humano y para la fauna salvaje. Porque queramos o no, estos plásticos van a llegar a nosotros en algunos alimentos, aunque no nos demos cuenta. Hemos de repente podido comer algún pez que ha tenido microplásticos y lo hemos consumido. Están presentes en la composición de estos plásticos, ¿no? Estas sustancias químicas, o han sido absorbidos
como les contaba, en el medio marino, porque en el medio marino también están estas sustancias tóxicas y que pueden ser consumidas directamente. ¿Y qué efectos tienen esas sustancias? Son efectos letales, como la muerte, o subletales, como perder una aleta. Y así estos plásticos no solamente van a dañar a la fauna, sino que van a dañar también a los humanos. Si es que no queremos prestarle atención a los animales y nos queremos preocupar por nosotros mismos, el plástico nos afecta de una u otra manera. Entonces, acá vemos que el PET, como les había comentado, que es este de botellas de agua, por ejemplo, y el polipropileno de las tapitas de botella, son los dos tipos de plástico mejor reciclables. Claro que acá en Perú esto del reciclaje está en pañales, por decirlo de alguna manera, que está totalmente empezando. Y otro que tenemos el PVC, que es el peor para poder reciclar, que es con lo que hacen los tubos, por ejemplo. Entonces deberíamos tener un poquito más de crecimiento. Hay un montón de personas que hacen la chamba de reciclar y se podría trabajar con una empresa para poder darles trabajo y podríamos nosotros también reciclar desde casa y evitar de que estas botellas lleguen al océano, porque son fáciles de reciclar y se puede volver materia prima, pero en el océano ya no vuelve materia prima, se vuelve un contaminante. Pero ¿cómo es que llega este plástico a los océanos? Mágicamente, por el retrete, no. Casi el 80% de la basura que hay en el mar proviene de la tierra. ¿Por dónde? Por ríos. Y el 20% viene por la pesca, por las redes, por ejemplo, las redes de pesca. Y aproximadamente son 8 millones de toneladas que se bota al año de plásticos en el mar. Y de producción estamos hablando de 400 millones a nivel mundial. Y de esto es un promedio aproximado entre 5 y 50 billones de fragmentos de plástico que están flotando en la superficie de los océanos. Estas son unas tablitas de cómo es el tiempo de degradación del plástico, que va a depender mucho del tipo y de las condiciones ambientales a las que se expone. ¿Como qué tipo de condiciones? Por ejemplo, la luz solar, el oxígeno, agentes mecánicos como por ejemplo la erosión, el viento, ¿no? También tenemos el caso de los rayos UV, los ultravioleta, ¿no? Que proceden principalmente de la luz solar y que van a resultar, que van a fragmentar estos plásticos, en convertirlos en piezas mucho más pequeñas. Por ejemplo, ¿cuánto tarda en degradarse en el mar un globo? 6 meses. Eric, Dime. Mónica tiene una pregunta. Dice de dónde proviene el 20% restante. Ok. Regresamos aquí. El 20% restante proviene de las redes de pesca que son lanzadas, porque ya no las usan, o simplemente las dejan ahí y ya no las retiran del mar. ¿Por qué? Porque, a ver, las redes de pesca, por ejemplo, que usan para pescar, ¿no? Vale decir, las dejan totalmente en la deriva. Entonces empiezan a caer animales, ¿no? Los peces que se empiezan a pescar, pero de repente se les dio la gana y ya no lo sacan. ¿Por qué no la sacan? Porque pierden tiempo, porque de repente la red ya no estaba tan buena como antes y simplemente la dejan a la deriva. Entonces ya no solamente cae esa especialidad de peces que se necesita para comercio o para consumo humano, sino que ya empiezan a caer delfines, empiezan a caer focas, lobos, tiburones, etcétera, miles de organismos. Y estas también se van degradando, se van partiendo y ¿qué pasa? Las corrientes empiezan a botarlas. Entonces se van yendo a diferentes lugares y con ellas se llevan un montón de especies. Entonces, de esos 8 millones de plásticos que entran al mar, el 80% viene de la tierra mediante ríos y el 20% por redes de pesca. Aquí también hay un cuadrito de donde podemos ver la diferencia de la tierra y en el mar. ¿No? En algunos va a ser un poquito más rápido, en algunos va a ser más menos, pero básicamente es lo mismo. Ahora, de todo el plástico que encontramos en el mar, solamente el 1%
se encuentra dentro de estas islas o parches de basura. ¿Qué son las islas o las parches de basura? Ahorita vamos a conversar sobre eso. Y el 99% lo encontramos totalmente disperso por el océano. O sea, que es mucho más difícil limpiarlos, porque están dispersos en todos los océanos. Estos son los parches, ya llamémosle parches, islas o giros de basura, ¿no? En la Tierra se estima que hay entre 5 o 6 parches de basura plástica y que permanecerían alrededor de 1000 años, sin contar las nuevas basuras que día a día les empieza a llegar. ¿Por qué? Porque empiezan a ir corrientes, entonces las corrientes hacen que haya un giro y que la basura ya no pueda salir de ese lugar y se empiezan a concentrar. Por ejemplo, vemos acá, estos de acá son 2 giros que tenemos en el Pacífico Norte, que son los giros más grandes que existen a nivel mundial. Estos están desde 1997 y el 94% es de microplásticos. Después de todas estas basuras, el 46% de la basura en general, ya no hablemos de plásticos, es de equipos de pesca abandonados. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el problema? Que cada año los plásticos hieren, asfixian y ahogan a más de 100.000 animales marinos. Así de grave es el asunto con esto de los plásticos. Acá tenemos una imagen del parche. Aunque parezca ficción, esto es lo que encontramos en el Pacífico Norte. ¿Cuál es el tamaño de esto? Si nosotros empezamos a fragmentarlo, esta isla de basura del Pacífico Norte es 3 veces Francia, para que se den una idea del tamaño. Y más o menos, para hacer un promedio de cuánto es que pesa toda esta basura recolectada, es de 80.000 toneladas de plástico, que equivale a 500 jumbo jets, que son esos aviones gigantes. Y también se han promediado, algunos científicos, que hay entre 1.8 trillones de piezas de plástico solamente en el Pacífico Norte. Y que además de estos trillones de piezas de plástico, los microplásticos son muy difíciles de eliminar. Y los animales marinos los suelen consumir con sus alimentos. Entonces, tenemos el problema de macroplásticos y de los microplásticos. Otro que vamos a encontrar es dentro del mar Mediterráneo, que es un mar cerrado, ¿no? Que concentra 30.000 toneladas de plástico y lleva el 95% de toda su basura es plástico. Pero ¿cuál es acá lo peor? Que se llevan entre el 21 y el 54% de microplásticos a nivel mundial, afectando a más de 1.300 especies. Acá tenemos la foto. Y en el Polo Norte, en el Ártico, un lugar sumamente virgen, por así decirlo, porque ahora ya no hay muy pocos lugares que son prístinos, concentra una creciente cantidad de microplásticos, fragmentos de plástico y pintura, que vienen a ser sustrato para varias especies. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies dijeron, pucha, nos encontramos con plástico, ya no sabemos dónde ponernos y tenemos que vivir en algún lugar. Y empiezan a vivir aquí. Se concentran bacterias, se concentran invertebrados marinos y microalgas, que ya viven asociadas a este plástico. También tenemos aquí en el Océano Índico. Aquí el Océano Índico tiene una diferenciación y hay también un pequeño detalle acá. Que ya sea porque el Océano Índico, de la basura donde viene es de Indonesia y de China, que son los países que más basura botan, no tiene realmente un parche de basura y que los desechos están completamente dispersados. ¿Por qué? Porque no tienen una corriente quizás que haga lo mismo que hace en el Océano Pacífico. Entonces, al tenerlos dispersados es mucho más difíciles de contabilizar. Pero es que ¿a dónde llegan? Miren, acá hay una isla, un archipiélago, que encontramos acá. Ustedes dirán, pucha, qué raro que acá de repente en esta isla viven muchísimas personas y esas mismas personas consumen eso y lo dejan ahí. Pues no. En este archipiélago, que está compuesto por 27 islas,
el archipiélago de las Islas Cobos, solamente habitan 600 personas. Y de estas 600 personas, mira, se han encontrado 238 toneladas de basura, más de 50.000 pares de zapatos en la isla. De esas 600 personas, no lo creo. De la dispersión de basuras que llega de otros países. Ahora, tenemos también el Océano Atlántico, que más o menos la basura recubre 200.000 kilómetros cuadrados. Y es invisible a simple vista por las corrientes. De repente no están superficialmente, pero se ven en la columna de agua, pero a simple vista no lo podemos encontrar hasta que entremos al mar y buceemos. Pero ¿qué están haciendo algunos proyectos, algunas ONGs, algunas empresas por esto? Acá por mencionar dos, que son las dos únicas que he visto que están trabajando directamente con este problema. El primero es una de Francia, que es The Ocean Phoenix. The Ocean Phoenix es una embarcación gigante, ¿no? Que va a trabajar para poder aspirar toda la basura. Aún está en proyecto, este es un prototipo, aún no está totalmente terminado. Pero ¿cómo funcionaría esto? Miren, aquí ven en la popa, lo que va a hacer es que este bote va a aspirar el agua del océano en estas cámaras que podemos observar entre sus cascos paralelos. Y va a haber una serie de filtros que van a atrapar primero a los grandes trozos de plástico y después a los pequeños. Entonces, de repente va a haber una forma de poder segregar este tipo de plásticos. Pero que estos filtros van a estar escalonados. ¿Para qué? Para que los peces puedan nadar por ahí y eviten que también entren directamente. Aunque hay investigadores, hay biólogos marinos, que también pensamos y creemos que no todos los peces van a pasar, ¿no? Y que hay algunas especies que van a ser capturadas. ¿Será ese el precio que tenemos que pagar para que se limpie totalmente el océano? Otra ONG que también está trabajando muchísimo y ha trabajado en ríos y ahora está haciéndolo en el océano es The Ocean Cleanup desde Holanda. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Va a ser un uso predecible de las corrientes. ¿Ok? Esto de acá lo están haciendo, lo están trabajando en el parche del Pacífico Norte. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a ver, esta de acá, como van a ver, es una barrera que más o menos va a medir entre 30 millas de largo aproximadamente, que lo que va a hacer es atrapar todos los desechos plásticos que encuentran en el agua y los van a segregar en una forma de V. Entonces, los va a traer y va a haber una plataforma que los va a contener. Ahora vamos a ver. Pero ¿cuánto tiempo se tardarían? Si lo comparamos con métodos convencionales, tardaríamos miles de años en limpiar. Y ni siquiera limpiaríamos todos los plásticos. Y se gastaría decenas de miles de millones de dólares. Con este invento, que es el sistema 001 de esta ONG, se elimina el 50% del parche, solamente del parche, estamos hablando de un parche del Pacífico, en 5 años. Y a una fracción del costo. ¿Qué es lo que pasa? Como ven, solamente va a tener 3 metros aproximadamente de profundidad para evitar de que cuando los peces choquen, puedan también pasar por abajo y evitar de que sean colectados por este barquito que ahora vamos a ver que recolecta estas basuras. Entonces, ¿cómo trabaja? Trabaja simplemente así, es una boya en forma de V que va a atrapar la basura acá y va a estar en dirección a los vientos, a las olas y a la corriente para que así la basura, por la naturaleza, llegue al fondo, ¿no? Y va a tener como esta bollita que es como un paracaídas en el agua para que pueda tener equilibrio y no se esté moviendo tanto. Y de esa forma se va a obtener acá, ¿ven? Como si fuera la V, se va a recolectar acá toda esta basura, se va a segregar y lo que va a pasar es que va a venir un barquito, acá vamos a ver, acá es simplemente cuando empieza la combinación de las fuerzas, luego se empieza a acumular y después llega ya a la parte de la extracción. Acá vemos
Me parece que está en esta imagen de acá. Sí, este barquito, que lo que va a hacer este botecito es recolectar toda la basura y llevarlo a un bote más grande para que empiece a filtrarse y a segregar toda la basura. Ahora vamos a hablar sobre cómo estos plásticos que ya hemos contado, ya conocemos, cómo está la situación del plástico en los océanos, cómo va a afectar a la vida marina. Acá tenemos 4 imágenes, que es una de las más impactantes que he visto, donde podemos observar un caballito de mar, un hipocampo, dentro de una bolsa plástica, que ya por el tiempo, miren cómo ha cambiado la forma, se asemeja muchísimo a los kelps, que son estos bosques de algas pardas, que son muy parecidas a estas bolsas plásticas y que ellos no lo notan y viven ya ahora dentro de estos. O acá una foca que está haciendo, que se ha enredado en este parche de basura acá de redes de pesca. La imagen de abajo, en la esquina inferior, de un ave, que parece ficción, que parece que la han rellenado de plástico, es totalmente real. Las aves empiezan a consumir esto y luego llega al estómago y ya no vuelven a consumir más porque piensan que están llenas. Y luego mueren porque ya no son nutridos. La imagen de acá, de hecho, la han visto, es mucho más llamativa y si ha pasado por redes sociales, es que vemos que una cañita se atoró en una de las fosas nasales de la tortuga y que le causó muchísimo daño, que gracias a Dios la encontraron y pudieron retirárselo. Esta es alguna de las animales que también podemos encontrar acá. Esta es una limpieza que se hizo en el Ñuro el año pasado, si no me equivoco, donde encontramos también animales muertos por plástico. Solo que en este caso el ave ya está mucho más degradada que la imagen anterior. La cantidad de plásticos, este de acá es, este plástico, miren, se encontró literalmente enterrado. Es un plástico que se encontró enterrado. Y esta cantidad es la basura que se recolectó solamente en una playa y que en verdad fue como el 20% de la basura que se encontraba. Ya sea plásticos, encontramos pañales, zapatillas, sandalias, redes de pesca, maderas, muchísima contaminación solamente en una playa. Llegamos a sacar media tonelada y nos faltó manos, porque si mis cálculos no me fallan, aproximadamente estaríamos hablando de 5 toneladas solamente en una playa del norte. Esas son las fotos de la playa donde se recolectó la basura. Llantas. Imagínense si encontramos eso en una playa, ¿qué es lo que se espera encontrar en el fondo del mar o flotando? Aquí para entrar un poquito más a detalle, ¿cuál es la diferencia entre la degradación de estos plásticos? ¿No? Podemos ver acá que si son más de 1 centímetro de altura, de tamaño, se llaman macroplásticos. ¿Qué los podemos ver? Macro, ¿por qué? Porque los podemos ver a simple vista. Luego tenemos los microplásticos, que ya estamos hablando entre un milímetro a 1 centímetro, que también se puede ver de repente a simple vista, pero es un poquito más difícil y tenemos que apretar un poco más los ojos para poder ver este tipo de plásticos. Y ya luego los plásticos muchísimo más pequeños, estamos hablando entre 1 nanómetro y 1 micra, los nanoplásticos, que son ya el último eslabón de los plásticos que conocemos, porque de repente hay muchos más pequeños, que pueden afectar directamente a nosotros. Ahora vamos a ver cómo es que afectan cada uno de estos a la biodiversidad marina. Este es el impacto de los macroplásticos. Cómo es que tienen distintos lugares, ¿no? Estrangulamiento, ingestión, vemos en mayas, asfixias, ¿no? Más de 200 especies marinas, como por ejemplo 6 de 7 tortugas, porque tenemos 7 especies de tortugas a nivel mundial, 6 de estas ya están afectadas. El 16% de las aves marinas a nivel mundial y el 28% de mamíferos marinos. Y estas cifras siguen en aumento. Acá vemos, por ejemplo, enmayamientos y atrapamientos. Este es un lobo
que como ven, como les había contado, las laceraciones que causa son gravísimas. Este lobo, si es que no le llegan a quitar esto, puede que en unos meses o en unas semanas ya no dé más y simplemente muera. Son muchos impactos mucho más evidentes y que visualmente son reconocidos, porque los podemos ver a simple vista. También tenemos las lesiones físicas, que van a impedir o disminuir la capacidad natatoria o móvil de los animales, como en el caso de este pez, que desde que era pequeño se le incrustó, al parecer, la parte de abajo de las chapitas de botella, y que no le afectaba porque era pequeño, pero luego empezó a crecer, pero crecía alrededor de este, y así terminó de esa forma. ¿Ustedes creen que una especie así pueda vivir normal? Pues no. Hay malformaciones o disfunciones, como les decía en algunos casos aletas, y hasta la muerte. En este estudio, desde 2015, se vio que son 700 especies que son afectadas por enmayamientos y atrapamientos. De estas 700 especies, el 17% se encuentran en la lista roja. A la lista roja le pertenece la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde se encuentran todas las especies para poder nosotros saber si es que están amenazadas, si les falta información, si están vulnerables. Ahí encontramos toda la información acerca de las especies. Y dentro de este 17%, las especies son las que se encuentran amenazadas, casi amenazadas también. Y que ya, después de esto, lo único que queda es la extinción de la especie. Entonces, vemos que la pesca fantasma, que ya les había comentado, es la mayor causante de estos casos de enmayamiento o enredamiento de la fauna marina. Y van a depender mucho de su tamaño y la estructura y el tiempo que está a la deriva, o sea que está flotando, que puedan afectar a cuántas especies o a cuántos organismos. Las bolsas plásticas o los anillos de los packs de lata, que no solamente se incrustan dentro de los hocicos, por ejemplo, de los delfines, sino que también alrededor de cuellos de muchos de estos, haciendo que se les dificulte la captura de alimento, ¿no? O al final mueran por inanición, sin poder comer. Más fotos de cómo es que estas redes fantasmas atacan gravemente a los organismos. Esta tortuga no va a poder salirse de estas por sí misma. Va a tener que venir alguien esperemos que alguien la haya encontrado y lo haya podido sacar después de esta foto. Estas son también, miren cómo hacen el procedimiento de poder sacar toda esta basura de redes del mar y poder ponerlas en los sacos para poder reciclarlos o de repente, quién sabe, hacer algo con ellos. Para poner un poco en detalle, en cada tortuga marina se encuentran rastros de plástico, en todas. Ya ninguna se salva, como habíamos visto antes de 6 a 7 especies, ya no. Son 102 tortugas marinas de 3 océanos y mares contienen de 150 a 500 piezas de plástico. ¿Qué se encuentra dentro de estas tortugas o qué se ha encontrado? Se han encontrado fragmentos de globos, aparejos de pesca, ropa, cigarros, fragmentos de llanta. ¿Se imaginan que ustedes tendrían eso en su estómago? ¿Qué es lo que le causaría a ustedes? Imagínate a esas especies. ¿Cómo es que se ven afectados los diferentes organismos? Miren, hablamos también para mencionar ballenas, delfines y tiburones que son atrapados alrededor de la cabeza y las aletas, que es lo que les había comentado. También las focas y lobos marinos, que son generalmente enredados también por estas redes. Este video de acá, como no nos permite ahorita compartir el sonido, vamos a ponerlo y les voy a ir explicando qué es lo que estamos viendo. Esta acá es una ballena jorobada, una cría de ballena, que ha estado atrapada en estas redes. Pero esta red no es una red fantasma que ha sido abandonada. No. Esta de acá vemos que es de Queensland, de Australia. ¿Por qué ponen estas redes? Para evitar que los tiburones se acerquen a la costa. Pero las ponen muy lejos de la costa. Entonces, ¿qué pasa? Las ballenas, delfines o otros mamíferos pueden atraparse ahí y enredarse. Y ustedes saben que los mamíferos respiramos oxígeno del aire. Si no salen, simplemente mueren asfixiados. Vemos además también esta de acá es una cría de tiburón martillo.
que está amenazada también a nivel mundial. Y podemos ver que se enredan. ¿Y cuántas especies más que no han sido capturadas por este video? Las tortugas también son afectadas, una vez más, por enredos y aparejos de pesca. Imagínense, de 1000 tortugas que nacen, solamente una llega a ser adulta. Ya sea porque son comidas por depredadores o por plásticos. Y aún así, con estas redes y plásticos que habitan en los océanos, las posibilidades de que puedan llegar a adultas se reducen muchísimo más. Organismos bentónicos, porque no solamente son organismos grandes los que nos preocupan, son organismos pequeños como los cangrejos, por ejemplo, que suelen caer en trampas abandonadas en los fondos y una vez que ya se enredan ya no pueden salir y simplemente se mueren. ¿Y esto qué hace? No es que se muera y ahí acaba la situación. Una vez que se mueren, son atraídos por otras personas, por otros animales que comen también cangrejos y se vuelve como una red con cebo. Y esos animales vienen por comer esos cangrejos y se empiezan a enredar. Y al final termina como una bola de nieve atrayendo muchos más animales. Las aves marinas, aunque ustedes no lo crean, también se enredan porque las aves marinas no es que habitan en las playas y están campantes en los postes, sino que las aves marinas cazan en el mar. Y una vez que cazan y entran, como vemos en la imagen, se empiezan a enredar también con estas redes. Y así lo que va a pasar es que va a dificultarles mucho para poder obtener alimento o poder desplazarse. Ya no va a poder nadar y simplemente va a morir ahí. Hablando un poco ahora de ingestión de macroplásticos, como les decía, ahora el 100% de las especies de tortugas marinas son afectadas por ingestión de macroplásticos. ¿Sí? Y de los mamíferos marinos, tortugas y aves marinas han sido testigos también de esas afecciones, como podemos ver los datos de ello al pie de la imagen. En verdad son datos sumamente aterradores y son del 2015. No me quiero imaginar qué datos podríamos encontrar si hacemos una investigación en este año o el próximo. ¿Cuánto habrán subido estas cifras? Esto es básicamente cómo es que ven cómo confunden el plástico con su alimento y empiezan a llenarse el estómago, empiezan a ocasionar que esos plásticos boten sustancias tóxicas dentro de su organismo y empiezan a morir ya sea por inanición o por las mismas sustancias tóxicas. Porque a diferencia de nosotros, estos animales no pueden distinguir la diferencia entre un animal y un plástico, y menos las ballenas que absorben cantidades inmensas de agua y entra todo lo que esté en el mar. Entonces, es así, la ingesta de plástico ya sea intencionada o accidentalmente causan la muerte o afectan organismos mediante disfunciones estomacales, ¿no? Por los químicos, las sustancias tóxicas. En este caso de las aves podrían de repente tener alguna esperanza, por decirlo entre comillas. ¿Por qué? Porque las aves tienen esta posibilidad que no lo tienen otros animales de poder vomitarlo, pero que sin embargo no va a vomitarlos de repente a la arena porque se dan cuenta de que ya están sumamente mal y que han comido plástico, sino que lo vomitan a sus crías, porque esta es la forma de alimentar a los polluelos. Las madres comen y regurgitan lo que han comido, pulpos, de repente peces, para poder alimentar. En este caso vemos cómo están regurgitando todo el plástico que ha comido y se lo está pasando al polluelo. Probablemente ambos ya no hayan durado más de unos días y hayan muerto, sobre todo el polluelo por inanición, por desnutrición. Y si hablamos un poquito más de cifras, ¿qué están amenazados por plástico a nivel mundial? La mitad de las rayas móbulas, 2/3 de tiburones que se alimentan por filtración y 1/4 de ballenas barbadas. ¿Por qué? Porque el plástico al final no se va a descomponer por completo. Se va a romper en pequeñas partículas y esto va a albergar aún más toxinas que son las que se encuentran normalmente en el plástico. Ahora dejamos los plásticos grandes y nos vamos a los pequeñitos. Estos pequeños que podemos ver con mucha dificultad a través de los ojos, que son los microplásticos, pero que son
un gran problema. Los tipos de microplásticos, que son los primarios que se fabrican a un tamaño inferior, se pueden encontrar en jabones, en cremas, que son partículas súper chiquititas que de repente no vemos y que de ahora en adelante de repente podemos ver si es que tienen algún tipo de compuestos de plásticos dentro de lo que nosotros usamos diariamente, hasta en pastas dentales incluso. El impacto de estos, ya sea por biomagnificación o bioacumulación, van a incorporar estos contaminantes plásticos. Acá vemos una foto con microplásticos dentro de un organismo muy, muy pequeño. ¿Cómo es la vida? A ver, o el circuito. Estos microplásticos pueden ser ingeridos, se transfieren a lo largo de la cadena trófica, interaccionan en la incorporación de otros contaminantes y proporcionan un nuevo hábitat en el medio marino. Son 4 cosas que es lo que hacen los microplásticos. Y este esquema de transporte del microplástico a través del zooplancton en la columna de agua. Nos encontramos ahorita, por ejemplo, en la A. Si vemos la A, es la zona fótica. La zona fótica es donde hay luz. O sea, en la columna de agua donde llega la mayor cantidad de luz. Estamos hablando hasta de repente 25 metros, 15 metros, por ahí. Ellos empiezan a comer estos microplásticos porque piensan que es alimento. Si no hubiera microplásticos, vemos acá las PF, vienen a ser los pellets fecales, que es las heces, que son totalmente comprimidas y que caerían al fondo y podrían nutrir los fondos, ¿no? Porque las heces fecales normales de estos animales invertebrados empiezan a fertilizar el fondo. Pero como tienen plásticos, estas heces fecales se vuelven con plástico, ya no ingresan o ya no caen directamente porque son pesadas, sino que ahora van a flotar y van a ser, puede ser de dos, o van a ser consumidas por otros invertebrados y va a seguir la cadena, o, de nuevo, estas heces fecales se van a reducir, van a bajar la intensidad, se van a reducir y nuevamente se van a convertir en microplásticos que van a ser también atacados o comidos por otros macroinvertebrados. Y que este círculo nunca se va a llegar a cerrar, a menos de que disminuya la cantidad de microplásticos en el mar. Estos son los microplásticos, para que tengan una idea. ¿Cuál es el tamaño? Estos son dedos, así que pueden ver el tamaño de microplásticos que tenemos acá. Entre 1 a 5 milímetros serían susceptibles para afectar a la alimentación y a la digestión. Y que pueden ser ingeridos también de manera activa por pequeños invertebrados. Acá vamos a ver un poco para entrar. ¿Se acuerdan que les había mencionado sobre los nanoplásticos? Que son muchísimo más pequeños. Vamos a entrar acá en detalle. Esta es una Daphnia magna. Es un cladócero. Para ser un poquito más exacto, es un crustáceo. Que se usa en muchos experimentos. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo transparente y se le pueden observar los órganos internos. Entonces es mucho más fácil para poder estudiarlos. Para que puedan ver también y se acuerden, esto de acá que vemos aquí es el intestino. ¿Ok? Acá atrás tiene el corazón y por este lugar es donde empieza la boca. Este de acá es un vestigio de concha, ¿no? O de lo que sería como una analogía, como la columna vertebral de las personas. Esto vendría a ser la columna de ellos, pero es una espina de concha. Y vemos acá este estudio que se realizó con estos cladóceros con menos de 24 horas de vida, o sea, son sumamente pequeños. Y tienen acá 40 aumentos. El control, ¿qué es el control? Que no solamente estaba alrededor de agua de mar y como puedes observar, solamente era lo que le habían dado alimento. En nosotros son concentraciones diversas de microplásticos o plásticos mucho más pequeños. Y en todos los que leen NP son nanoplásticos. Y estos nanoplásticos estaban dentro de todo el intestino de estos cladóceros, completamente. Otros que consumían microplásticos los excretaban, como bien habíamos visto en la imagen anterior del círculo. Y en algunos casos, estos nanoplásticos incluso pueden permeabilizar las membranas celulares. ¿Y esto qué va a hacer? Va a alterar la estructura, la actividad de estas hormonas, perjudicándonos a nosotros de repente en sistemas endocrinos, ¿no? En las hormonas, van a alterar todo nuestro sistema. Y bueno, en la F ya por mucho más concentración murió, que es lo que pasa normalmente en los océanos.
Entonces, son un amplio espectro de organismos marinos, incluidos corales, invertebrados, moluscos, crustáceos, peces, aves, tortugas, cetáceos, que pueden ingerir microplásticos, ya sea porque comen otros animales que ya tienen microplásticos o simplemente que a la hora de atrapar su presa absorben también un poco de agua de mar y dentro de estos lleva el microplástico. Esto es un poco más también de cómo es que este microplástico que flota normalmente, cómo es, hay un hundimiento y luego una resuspensión que no solamente quedan en el fondo, sino que empiezan de nuevo, se resuspenden y llegan a la columna de agua. Ya sea también por otra forma de que se lo comen los organismos y luego lo excretan y llega a los fondos y de la misma manera luego vuelven a subir. Es básicamente de esta forma. Esta es la ruta, por llamémosle de alguna forma, de los microplásticos. Entonces, los pequeños organismos, acá vemos unos pequeños organismos que forman el plancton. ¿Qué pasa con ellos? Ellos consumen microplástico, pero tienen una distribución vertical, o sea que van a hacer esto. Miren, van a bajar al fondo y van a llevar el microplástico abajo. Entonces, los que están tan profundos no se van a salvar de estos plásticos igualmente. Y luego va de repente a pasar un pez o un pulpo y se lo van a comer y luego viene un pez más grande, se lo va a comer y nosotros nos empezamos a comer esos plásticos que al final llegan a nuestras casas y no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente es que están dentro del estómago y ustedes dirán, nosotros no comemos estómago. Los plásticos son tan pequeños, como hemos visto en los nanoplásticos, que puede llegar a filtrarse en la musculatura de los peces. Simplemente las toxinas ya están dentro de ellos. Y nosotros no, quizás no vas a agarrar y vas a morder un pedazo de carne con plástico, pero sí vas a contaminar con las toxinas, que ya están dentro de esta especie, que son las que normalmente consumimos. Luego, uno que dice que es un nuevo hábitat en el océano, pues sí, para la colonización de invertebrados, bacterias y virus, dan como resultado que estos organismos sean transportados grandes distancias por efecto de las corrientes o a través de las columnas de aguas. Como ven acá, alrededor de toda esta colecta de redes, fantasmas, se empieza a crear como un pequeño ecosistema, donde ya los peces empiezan a rodear esto y se crea como su casa, pueden poner huevos. Pero ¿qué pasa luego? De repente todo esto se mueve por las corrientes y digamos que este pez amarillo en esta zona no afecta para nada al ecosistema marino, pero de repente se va a la zona B y este pez empieza a desplazar 3 especies. ¿Por qué? Porque son depredadoras y que como ese pez nunca estaba en la zona B, ahora que ya está en la zona B, empieza a desplazar. Y eso se llama ser una especie exótica. Y empieza a sacar especies. Entonces, indirectamente el plástico, no es que el plástico está matando directamente a esta especie, sino que indirectamente llevando de un lugar a otro una especie, está desplazando varias especies. O de otra forma, no solamente es llevar especies, sino llevar patógenos. Estás llevando enfermedades a otra zona donde nunca existió esa enfermedad, donde no saben cómo poder afrontar esa enfermedad y empiezan a morirse por enfermedades. Entonces, no solamente el plástico va a generar daños directamente, sino que también indirectamente por este caso. Y esto ya es simplemente para que vean algo rápido, no vamos a entrar a detalles, pero es cómo es el impacto de los macroplásticos y los micro y los macroplásticos en la biota. Cómo es que llega de algo más pequeño, llega a algo mucho más grande. Y el porcentaje también de especies y animales que son afectados. Todo el plástico nunca se va a ir, porque si alguien se lo come, otro se lo va a comer. Y si una ballena se lo come, va a excretar este plástico y va a volver al océano. Pero las ballenas, si bien excretaron este plástico, ya introdujeron las toxinas de estos plásticos, que nuevamente van a absorber o filtrar las toxinas que se encuentran en el océano, para que otro animal lo pueda consumir. Y esto no va a parar. La única forma que pare es que nosotros paremos de consumir plástico. Tenemos que reducir nuestro consumo general, tenemos que olvidarnos de las bolsas de plástico y empezar a usar bolsas de tela. Utilizar ropa y textiles en general fabricados con fibras naturales.
rechazar otros productos de usar y tirar, como las cañitas o los vasos cuando vas al cine y te ponen una tapita. ¿Para qué te ponen la tapa si no tienes ni cañita? No sirve. Entonces hay que tratar de evitar usar esas cosas. Después, disminuir el consumo de aguas y refrescos embotellados, ¿no? Tratar de llevar nuestro propio tomatodo a los lugares. Participar en acciones que reclamen la prohibición de plásticos de un solo uso. De repente participar en algunas limpiezas de playa o de ciudades, ¿no? Solicitar también, de repente podemos solicitar a al, al, al Estado que empiece a ser un poquito más fuerte en estas leyes de plástico, ¿no? Y sobre todo, también leer un poquito más al respecto, para que podamos nosotros mismos enseñarle a otras personas y decirles, mira, el plástico que estás usando no es que lo vas a tirar a la basura y ya quedó ahí, sino que vas a matar a miles de especies. Con la información podemos llegar mucho más a las personas. Entonces podemos ganar esa batalla simplemente por el corazón, de enseñarles qué es lo que pasa con este plástico, ¿no? Y al final, el plástico que tú usas solamente una vez y luego lo tiras, va a afectar por siempre y va a torturar por siempre a las especies y a los océanos. Nunca te vas a librar del plástico que ya usaste. Y el océano tampoco. Y si no cambiamos esto, para el año 2050 van a haber más basura que peces. Y vamos a cambiar por toda la biodiversidad maravillosa que podemos encontrar en los océanos, vamos a cambiarla por una biodiversidad totalmente asquerosa de basura plástica. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado la presentación. Gracias, Eric. No sé si tienen algunas preguntas. Eh, Creo que ha sido bastante gráfico y aleccionador todo lo que nos ha comentado. Algo que quería también comentar y preguntarte es, esto relacionado a la pesca ilegal que tú decías que genera una gran cantidad de redes que se quedan en el mar. O sea, en el Perú, por ejemplo, ¿qué tanto se da el tema de la pesca ilegal? No sé si es que vienen desde otros países a hacer pesca ilegal en el Perú. No sé si nos podías comentar un poquito de cómo está ese tema de la pesca ilegal. Bueno, la pesca ilegal acá en el Perú es muchísimo grande, ¿no? Es muy, muy amplia. Tenemos casi más del 80% de pescadores artesanales que no están, no tienen una matrícula o no tienen un derecho de pesca. Además de eso, de que no solamente dentro de acá del Perú es que pescan ilegalmente algunas especies que están prohibidas, sino como podemos ver, ha visto de repente en algunas noticias, vienen de otros países, del Ecuador, por ejemplo, que ingresan a nuestras aguas territoriales, que vienen a ser los piratas, ¿no? Y que empiezan a, no solamente a depredar nuestras especies, sino que también se empiezan a pelear con pescadores que salen a dar la cara por el Perú para poder proteger las especies, porque los pescadores de peruanos protegen nuestras especies también. Y empiezan a pelearse, han habido también problemas de disparos dentro de aguas territoriales, mar adentro, acá en Perú. El problema también es que eh, no hay mucha seguridad a nivel del océano, ¿no? Porque los que patrullan, los guardacostas, no son muy pocos. No hay embarcaciones suficientes para poder verificar a lo largo de todo el océano que se respete, y menos dentro del Perú. Si dentro de las ciudades la policía no se da abasto o hay corrupción y no nos protegen, imagínate qué podemos esperar que cuiden de los océanos. Entonces, es un tema muy amplio que se tiene que ver a detalle y que se tiene que mejorar, si no, no vamos a lograr nada. Y no solamente eso, también evitar de que industrias gigantes que no son parte de Perú, que simplemente vienen a pescar acá, no respetan las leyes, pero que sin embargo le dejan una gran tajada de dinero para que puedan ingresar a pescar dentro de nuestro territorio, porque tenemos miles de especies y millones de kilos de biodiversidad que se puede pescar, pero que se lo lleva, por ejemplo, China, y que acá nos deja sucias las cosas. Nunca sabemos si en verdad se llevaron las cosas que tiraron las aparejos de pesca, si capturaron o no capturaron especies que son ilegales. Y una de las historias que podemos ver ahora, hace poquito, que fue el año pasado,
de más de 1 tonelada, si no me equivoco, de caballitos de mar que se encontraron y que al final son caballitos de mar muertos, que ya no se puede hacer absolutamente nada, pero que por lo menos no se lo llevaron a su país y no ganaron dinero por esto. Teníamos una pregunta de Winnie que dice que ha leído sobre el calentamiento de los océanos por el plástico y si nos podrías comentar un poco más sobre eso. ¿Cómo que no entiendo muy bien la pregunta? ¿A qué viene el calentamiento global por el plástico? O sea, la industria plástica, lo que hace plásticos, emite gases que son efectos invernaderos, que lo que hace es calentar el planeta. Porque estos gases de efecto invernadero siempre han existido en el mundo. Lo único que hacen los gases, obviamente gases de baja concentración, es que los rayos solares que llegan a la Tierra y rebotan, ¿ok? Se queden un poquito, por ejemplo, si por poner porcentaje, del 100% de rayo que entra a la Tierra, rebota el 60% y el 40% se va, pero el otro 20% se queda acá. ¿Para qué se queda acá? Para mantener la Tierra caliente, ¿no? Porque si se escapara todos estos rayos, ya no habría más calentamiento. Un calentamiento normal. Ahora, hablando del calentamiento agresivo que se está dando, el calentamiento global agresivo, porque el calentamiento normal es normal acá en el planeta, pero se está acelerando. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimos más gases en el planeta y ¿qué hace que estos gases ya no se salga tanto porcentaje de luz solar, sino que se empieza a acumular acá dentro del planeta y la temperatura se empieza a elevar? Y la temperatura elevada en el planeta empieza a ser deshielos, que empieza a haber inundaciones, que el cambio, que haya muchos más desastres naturales, tsunamis, tornados, y que el planeta ya se empieza a volver loco, porque es algo totalmente antinatural. Yo tengo una pregunta con relación a esto que decías de la pesca fantasma, las redes fantasmas, algo por ahí. Si es que el Estado está haciendo algo al respecto para regularlo o si es que ya lo regula o es un tema que no puede controlar porque se da básicamente en la pesca ilegal. ¿Cómo es eso? Porque sí, definitivamente, al tratar de pescar a una escala alta, hay muchas especies que se quedan ahí atrapadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace con eso? Incluso también las redes que dejan, no conozco, no he visto nunca ese sector, no sé cómo es que se regula o no está regulado, como te digo, de repente es algo que no está al alcance porque es ilegal. ¿Cómo es más o menos ese tema? Ya, la regulación igual dentro de, o que están expuestos en el mar adentro, es muy difícil regular, porque lo ideal, y digamos en un mundo totalmente maravilloso, sería que cada embarcación tenga por lo menos un representante del Estado que pueda saber qué es lo que está pescando, tener las tallas mínimas, saber que no está metiendo basura al océano, pero que sin embargo no se puede dar porque no hay personal suficiente. Entonces, regular eso de las pescas de las redes fantasmas dentro del océano es muy, muy complicado. Lo que se tendría que ver de repente es ver personas que estén dentro de los puertos y puedan de alguna forma ver cuántas redes entran al mar y con cuántas salen, ¿no? Sería de repente una alternativa, pero regular eso sería bien, bien difícil, a menos que haya muchísimo personal que no creo que el Estado gaste para algo que ellos piensan que no les va a dar dinero. Hay una pregunta de Winnie que dice, hay plásticos que están en el mar que cuando están expuestos a la radiación solar se separa en dos componentes, metano y etileno, y que a eso se refería. No puede conectar su micrófono, por eso es que no puede hablar, dice. Ah, ok. A ver,
Bueno, esos gases, ¿no? Algunos están dentro por ejemplo, el metano, que son dentro de gases de efecto invernadero, pero que si bien van a ser afectados dentro de los rayos UV, no es que necesariamente tendría que estar en la superficie para que puedan ocasionar estos gases que, como bien dice, sí van a generar un poco más de efecto invernadero, pero que muchísimos de estos plásticos no es que están simplemente rodando en la superficie, sino que se encuentran dentro del océano. Y el océano va a hacer que esos licúen esos gases y se vuelva parte del mar. Y va a afectar también para poder, al final van a filtrar nuevamente esos plásticos, estos gases, ¿no? Que han sido licuados dentro del mar, para que sean consumidos por otras especies. Pero de que igualmente, como bien dice Winnie, los gases que sueltan también van a ser afectados para aumentar estos gases que nos calientan aún más la Tierra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Comentario. Yo tengo... Alguien, Chasca dice si nos puedes comentar un poco sobre lo que está pasando en Paracas. Sobre el puerto, ¿te refieres? Sí, sí. Ya, genial. Bueno, buena acotación para poder ahorita explicar un poco qué es lo que está pasando en Paracas. Bueno, básicamente en Paracas lo que hay es un puerto, que está normal, que es donde empezaban a encallar embarcaciones. ¿Cuál es el problema? Que ahora este proyecto busca almacenar y transportar por estos medios, ¿no? Dentro de la Reserva Nacional Protegida, concentrados minerales como por ejemplo cobre y zinc, que contienen metales tóxicos como plomo, mercurio, arsénico, que van a posiblemente afectar. ¿Por qué afectarían? Porque dicen de repente que van a ser súper protegidos y que no van a afectar. Bueno, lo mismo dicen de cuando sacan petróleo de los océanos, que me acuerdo haber ido a una conferencia donde el dueño o los dueños de estas empresas petroleras habían dicho que en 50 años jamás había habido un derrame de petróleo. Jamás. Y era totalmente mentira porque vemos fotos, videos de derrames de petróleos en el norte. Entonces, no creo que habiendo petróleo que tiene muchísimo más tiempo que este proyecto, no creo que pueda pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El estudio ambiental ya había sido denegado, o sea, no se iba a poder ampliar este puerto. Pero ¿qué pasa? El SENACE les da una segunda chance. ¿Por qué les ha dado una segunda chance? No voy a mencionar por qué. Ustedes imagínense por qué es que puede haberle dado una chance después de haber denegado este proyecto, que va a afectar a miles de especies que se encuentran dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Y que dentro de esto no ha sido considerado el impacto que genera en las comunidades acuáticas y especies en peligro. Dentro del EIA, que es la evaluación de impacto ambiental, no se ha considerado. ¿Por qué no se ha considerado? Porque no les interesa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no da plata. Entonces, pueden ser afectados por el emisor submarino de fluentes. Y además de eso, es que el tránsito de vehículos de carga va a incrementar no solamente contaminantes, sino que va a incrementar ruido y luz artificial. Dos cosas que molestan muchísimo a las aves y que las pueden distraer, se pueden chocar, pueden afectar los sonidos pueden afectar gravemente a ellas. Tenemos especies que son totalmente endémicas de ese lugar y que pueden ser de repente arrolladas por la carretera. No, imagínense que tener en un lugar donde tú vives tranquilos, donde simplemente es la luz del sol y cuando es en la noche estás relajado, tranquilo, que ahora por 25 años empiezas a ver luz artificial y ruido extremadamente. Si a nosotros nos molesta, a las personas que vivimos cerca de una avenida, las luces y los ruidos de los vehículos, imagínense animales que viven dentro de una reserva totalmente tranquilos y que ahora por 25 años quieran destruir su pacificidad. Entonces, no han presentado una información técnica que sustente que no va a existir una variación de la calidad de agua o que no va a existir un impacto en las concesiones acuícolas, como por ejemplo de conchas de abanico que se encuentran en Paracas.
¿cómo piensan que van a ser aceptados? Si lo más grave es que aún no sustentan técnicamente la hermeticidad de los camiones. O sea, que van a ser totalmente herméticos para que no puedan salir algunos de estos efluentes y puedan contaminar. No hay ninguna, técnicamente un sustento. Imagínense, si no hay un sustento y así lo quieren aprobar, qué miedo. Qué miedo que aprueben algo así, tan grave, dentro de una reserva nacional. Y Eric, bueno, una pregunta. sí. Primero hicieron, creo que, bueno, presentaron el estudio y los chotearon, pero luego sacaron, o sea, SENACE sacó una resolución que declaraba nulo esa modificación del estudio de impacto ambiental. Y bueno, no tengo claro si es que ahora justamente esa solicitud de modificación es la que ha quedado en stand-by y que tienen que evaluar, y por eso es que justamente se está presionando desde el activismo para que no lo aprueben. ¿Es así? ¿En ese estado se encuentra? Sí, como les han dado un segundo chance para que puedan, les han hecho unas observaciones que tendrían que Ya. mejorarlo, pero la idea es que esas observaciones, así las mejoren, les vuelvan a denegar. Porque si ya tú le dijiste a un proyecto no va, porque vas a destruir, por qué de la nada dices, ok, te voy a dar una segunda chance? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué es lo que quieren ganar con esto? Entonces ahí también hay algo medio raro y es lo que queremos hacer porque la chance, no me acuerdo hasta cuándo es que le han dado oportunidad para que puedan resolver estas observaciones, pero lo que se espera es que así las resuelvan, les denieguen de nuevo el paso a ampliar el puerto. Interesante. Tal vez podríamos hacer algo ahí. Areli pregunta si en el Perú, ¿qué organizaciones o movimientos realizan acciones frente a la contaminación con plásticos en el mar? Bueno, netamente con eso no hay ninguna que yo conozca. Hay ONGs que trabajan directamente haciendo limpiezas de playa, pero son de playa, no de mar. Algunos de repente entran y hacen alguna limpieza, pero netamente de mar, de plásticos en el mar no hay. Han llegado, hay unos de Ocean Plastic, de la misma película que se han visto en Netflix. Hay, pero hay en Chile y en México. En Perú no hay. Y yo me estaba preguntando también que deberíamos de repente haber alguna forma de, yo me estoy por contactar con ellos para poder haber alguna forma de que puedan ayudarnos, porque tienen muchísimos recursos. Entonces sería una forma muy chévere de poder limpiar de repente un poco más el mar. Y no solamente limpiarlo, sino también concientizar a las personas de que ya no lo hagan, porque ¿de qué te sirve limpiar algo si más adelante va a seguir ensuciándose? Y Entonces, una pregunta, acá en el litoral peruano tenemos algo similar a lo que llaman parches o islas de plástico que son más grandes. dentro de Perú no, que se conozca no, Ah, ok. están más afuera, en el Pacífico Norte, aunque me parece que había una, o pensaban que había una en el Pacífico Sur por Perú, pero más por las corrientes se va toda la basura al norte. Algo así como pasa, por ejemplo, en la playa San Bartolo, en la playa sur. Si tú entras en la playa sur, en la Valegona, tú y encuentras una cantidad terrible de basura acumulada en la costa, terrible. Pero dices, ¿de dónde viene si la población que está ahí, las casas, no botan la basura directamente ahí? Entonces luego se empieza a investigar un poco más y que de dónde viene esta basura viene de Pucusana, y de Pucusana por las corrientes llega hasta San Bartolo, y como San Bartolo en la playa sur es una bahía totalmente cerrada, la corriente trae la basura, pero la basura ya no puede salir. Entonces se empieza a acumular en esa zona. Algo parecido pasa en los parches de basura. Mm, interesante. ¿Alguna pregunta o comentario adicional para ir cerrando? Y claro, como dice Areli, sí, hay muchas veces que es marketing. Nunca he visto, particularmente yo no podría decir que sí, pero puede que pase que simplemente es marketing. Particularmente las que yo realizo o las que he acompañado en otras personas, sí se realizan completamente y se trata de hacer lo más profesional que se pueda. Pero muchas veces hasta la municipalidad te da trabas, porque hasta tienes que pedir permiso para ir a limpiar una playa, me parece totalmente ridículo.
y que te dicen que si no, si los dejas en un lugar no te van a poder recoger la basura y que las tienes que llevar. Entonces al final es un problema y yo para evitar ese problema lo que hice fue contactarme con una empresa de basuras, una de esas que te da los camiones a las municipalidades para que me pueda ayudar con eso. Y ya estábamos por brindar, ya estábamos por cerrar un acuerdo que me podía acompañar a nivel nacional. Entonces, cada vez que yo hago una limpieza, ya no voy a tener que contactarme nunca más con la municipalidad. Simplemente llamar a la empresa y decirle, a tal hora voy a dejar la basura para que puedas traer el camión y recolectarla. Y de esa forma quizás se pueda separar la basura en plásticos para que ellos puedan de repente venderla o reciclarla y cualquier forma y de así entre todos darnos la mano. Porque trabajar con la municipalidad es totalmente un dolor de cabeza porque te empiezan a pasear, te dicen, sí, este día sí puedo, pero de repente te dicen, justo ese día voy a tener una presentación de un productazo en la playa y ya no voy a poder ayudarte porque prefiero ver ese producto, que sí me va a traer rentabilidad y no limpiar la playa, que no me trae ningún problema. Entonces, ¿qué hago yo? Les digo a todos los voluntarios, ¿sabes qué? Esa fecha ya no se puede porque la municipalidad no le da la gana. No, entonces ya me deslindo de las municipalidades y trabajo directamente con los camiones de basura para que puedan ayudarme a recolectar. Que gracias a Dios conocí a una chica que tiene estos camiones y que me ha dado la mano y que íbamos a empezar a hacerlo el 21 de marzo. Íbamos a tener la primera limpieza de colillas de cigarro, solamente de colillas de cigarro. Porque estas colillas de cigarro hay algunas empresas que usan para usar hacen ladrillos, son las colillas de cigarro. Y vamos a hacer una limpieza con Planetae y con Sea Shepherd a nivel Latinoamérica. Pero 5 días antes de esta limpieza pasó todo esto. Así que, bueno, eso igual sigue en pie, no se ha cancelado totalmente hasta que esperemos que toda esta pandemia del virus empiece un poco a estabilizarse. Hay dos preguntas más. Dice, ¿los microplásticos pueden causar infertilidad en la vida marina? No te podría responder esa pregunta. Yo creo que puede que afecte. No estoy seguro, no he revisado más a profundidad sobre ese tema, pero posiblemente afecte. Y de repente no los microplásticos, más serían los nanoplásticos, porque los nanoplásticos, al ser mucho más pequeños, pueden entrar en contacto e hipermeabilizar células. Y a la hora de que permeabilizan las células, puedan también esparcir estas sustancias tóxicas que alteren la productividad de hormonas que tenemos, por ejemplo, para la fertilidad, ¿no? Porque para tener hijos no solamente tenemos que tener las gónadas, sino también tener esas hormonas que puedan mantener al feto de la mejor forma dentro de las madres. Ya, y hay otra pregunta sobre, en el contexto actual en el cual nos encontramos de cuarentena, hemos visto que muchos mares ahora se encuentran llenos, muchos mares se encuentran llenos ahora de mascarillas. ¿Cómo desde casa podríamos contribuir a reducir ello? Bueno, la única forma de que puedas contribuir a esto es evitar lo más que puedas de usar una mascarilla desechable y usar una mascarilla de tela que esté con la reglamentación del MINSA, ¿no? Que tú, algo fácil que es soplar y que si no pasa el aire pueda salir, ¿no? Evitar de usar esas mascarillas que te venden a un sol y que son totalmente desechables, porque al final y al cabo esas mascarillas te duran 8 horas y vas a terminar desechándolas. Mejor tengo una mascarilla que de repente te cuesta 15 soles más, pero que te va a durar para todo lo que dura de la pandemia y vas a poder lavarlas. Entonces vas a gastar menos dinero y vas a contribuir menos con la cantidad de mascarillas que al final llegan a los océanos. Para terminar, de repente, Eric, ¿nos puedes contar qué es Planetae y qué hacen en esta organización para que podamos conocerlo? Claro. Bueno, Planeta es una organización que fue fundada por Claudia Vaca, que no sé si ahorita se encuentra por aquí, y que lo que queremos hacer con esto no solamente es evitar el sufrimiento, evitar de que los animales y el ambiente sea perjudicado por diversos contaminantes como el plástico, sino lo que queremos llegar un poquito más allá. Queremos no solamente cambiar
toda esta contaminación, sino que queremos cambiar el pensamiento de cada persona de que nosotros somos lo más importante en el planeta Tierra. Y los humanos no somos lo más importante del planeta Tierra. La mayoría de animales están dentro de lo que es importante. Entonces, tenemos que cambiar ese chip de que solamente importan los humanos y de que todo lo que se va a hacer es solamente para ellos, para nosotros. Entonces, dentro de Planetae, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos ya sea limpiezas de playas con concientización para que se evite a volver a ensuciar las playas, se hacen limpiezas de ciudades, porque las ciudades también están llenas de plástico, y lo que se hace también mediante redes sociales, por ejemplo, dentro de esta pandemia, es un poco de concientización, de enviar mensajes positivos, de poder conocer de repente algunos animales que no se conocían, saber cómo el plástico o cómo la basura marina empieza a degradar nuestros ecosistemas, cómo empiezan a de repente a dañar a los animales. Entonces, ahorita con Planetae estamos haciendo eso, o de repente realzando algunas denuncias que se ven por redes sociales o que nos guían a nosotros y que las personas no conocen, y las hacemos. Ahora último, de una publicación del ministerio, del gran y prestigioso Ministerio de Producción, que debería velar por la protección de los organismos, ¿no? Y que empiezas a ver poniendo imágenes de peces y diciendo que son toyos, en vez de poner una imagen de tiburón y decirle a las personas, los toyos son tiburones. ¿Quieres consumir? Consume tiburón, ¿no? Que igual son especies que están amenazadas y están vulnerables y que se deberían proteger. Aún así, que muchas personas me digan que en el Perú, hace miles de años, desde las culturas incas, se comía tiburón. Está bien. Antes la gente se golpeaba como cavernícolas y no quiere decir que ahora tenemos que volver a eso. Entonces, son cosas que debemos igual manejar y que el ministerio debería tocar con mucho detalle, con mucho más, con pinzas, y no estar simplemente poniendo y hacer tu aguadito de toyo y poner una imagen de un pez. Sino que si quieres hacer eso, pon que el toyo es un tiburón que está protegido y que es vulnerable o que está casi amenazado, y que no solamente eso, sino que el toyo no solamente es una especie de tiburón, porque llegan a puertos tiburones que están sin cabeza, sin aletas y no se pueden identificar. Entonces tú no sabes qué están pescando. Si tú no sabes qué especie están pescando, cómo piensas proteger a las especies si no sabes qué es lo que se está utilizando? Y lo que te venden, de repente te dicen que te venden toyo, y no es toyo, pues es cualquier otro tiburón, hasta de tiburón azul, de repente te dan cualquier especie, y estás mal informando a los usuarios, a los consumidores. Es algo que no se debería hacer. Tú deberías comprar y saber lo que estás comiendo. Algo que no se ha informado, en este caso con el produce. Y otro es que el toyo, también de hecho han escuchado el toyo de leche. Esa carne tan rica, blanquita, que se come en los mercados, son crías de tiburones, que básicamente no es que se pesquen, sino que a veces pescan tiburones grandes, a las madres, les abren el estómago y ya sacan a estas crías y las matan. O sea, ni siquiera lo dejan que se reproduzca. ¿Cómo así pensamos que estas especies pueden seguir sobreviviendo si desde pequeños ya las estamos matando? Entonces es algo básicamente que queremos hacer desde Planetae para evitar de que seamos un poco más la voz de esos animales que no están siendo escuchados. Bueno, gracias, Eric. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí está, Carla. Dice, ¿hay mercado negro de aleta de tiburón? Aleta. Aleta. Ay, no veo. Sí, aleta, ¿verdad? De aleta de tiburón. No te podría asegurar, pero yo creo que sí existe. Como existe también de animales exóticos, como existe también de carnes de delfín, y como existe de muchas especies que están protegidas, por lo bajo. Pero asegurarte 100% no lo podría hacer. Pero yo pienso y estoy casi seguro que existen. Eric, muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante interesante para todos y para todas poder conocer más a detalle y con un sustento bastante técnico de cómo afectan los plásticos en el mar. Nosotros estamos tratando de
hablar de una serie de temas para el grupo de voluntarios que tenemos en la ONG en Macay. Y estamos tocando cada uno de los puntos. Y bueno, agradecerte, Eric, haber estado con nosotros y nosotras hoy día. Y bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Y ya, como es tradición, estamos tratando de terminar siempre antes de las 6. Así que si es que no tenemos más dudas, creo que ya podemos cerrar. Y bueno, agradecerte, Eric, nuevamente por estar con nosotras, y seguramente vamos a ir igual coordinando algunas acciones para ver cómo entre organizaciones podemos también sumar esfuerzos para contribuir con la protección de la biodiversidad, de los recursos naturales, ver si podemos hacer alguna acción por el tema de Paracas, que también nos preocupa. Así que seguramente vamos a ir coordinando, y ahí, como dice Maje, esperamos que podamos hacer una visita a alguna playa o incluso ver la posibilidad de hacer algún tipo de buceo para que las personas también puedan conocer un poco desde el turismo sostenible, de cómo también la importancia de que conozcamos el mar para protegerlo. Así que muchísimas gracias, Eric, nuevamente. Y bueno, ya estamos conversando con todos las personas que han participado, y ya nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Muchas gracias por la invitación y gracias por prestar atención, y qué bueno que más ONGs se sumen a esto de los océanos, ya que es una preocupación que nos tiene agobiando en el transcurso del tiempo. Gracias por la invitación y que tengan buenas tardes. Gracias, Eric. Estuvo chévere. Chao. Chao, chao. No, pues ya no. ¿Cómo hago para que no se grabe?